Tardes. Soy Pablo Avanzas, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario Central de Asturias, y tengo el placer de moderar esta sesión con unos compañeros para abordar el tema del abordaje invasivo de la cardiopatía isquémica y estructural durante esta situación tan atípica que estamos pasando de pandemia por coronavirus, por el COVID-19. Están conmigo el doctor Rafael Romaguera y el doctor Albert Ariza del Hospital de Belviche. Y al final hemos cazado también sobre la marcha, muchas gracias a Oriol, al doctor Oriol Rodríguez. Ya veremos por el documento que acaba de salir esta mañana. Entonces, voy a... Bueno, entonces lo que vamos a hacer fundamentalmente es comentar estos documentos. El primero, que es un poco el documento principal, son las consideraciones sobre el abordaje invasivo de la cardiopatía isquémica y estructural durante este brote de coronavirus COVID-19. Es un documento de consenso de la Asociación de Cardiología Intervencionista y la Asociación de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología. Contamos con la colaboración de Rafa Romaguera, que es primer autor y también es autor del trabajo Albert Ariza. Y el segundo documento que ha salido hoy, que yo creo que, como si habéis estado en Twitter, pues veis que es un documento que está generando muchísimo tráfico, que es la cuantificación del impacto de la pandemia sobre la actividad asistencial en nuestros laboratorios de cardiología intervencionista. Entonces, tenemos desde la página web de la SEC, podéis acceder a la página web donde podéis hacernos preguntas. Ahí tenéis, si entráis en la página principal podréis acceder. Tenemos un hashtag que es COVID-19SEC, pero es mejor que hagamos todas las preguntas porque me entran a mí directamente a través del cuestionario que veis ahí a la derecha. Entonces, bueno, pues este es el índice que vamos a seguir. Vamos a preguntar a los autores por qué se plantearon hacer estos documentos de consenso. A continuación abordaremos el manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Pasaremos a continuación al manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST y haremos hincapié en dos aspectos. En el tema de la reducción de actividad, que ahí Oriol pues, nos podrá informar sobre todos los datos que tiene recogidos. Y luego hablaremos de las estrategias de reperfusión, que yo creo que es un poco el hot topic después del directo del otro día, donde ya se abordaron temas organizativos de tratamiento del síndrome coronario agudo. Pues yo creo que ahora mucha gente se pregunta pues qué hacemos con estos pacientes si vienen de un hospital sin laboratorio de hemodinámica, con laboratorio de hemodinámica, según el tiempo de evolución del infarto, hacemos fibrolisis, hacemos angioplastia primaria. Luego tocaremos temas del manejo del shock cardiogénico, que esta es otra entidad que también, pues por la gravedad del paciente, pues requiere una logística muy, muy especial. Y finalmente, pues abordaremos el tema del intervencionismo estructural, ¿no? Porque son pacientes que también tenemos ahí esperando y que, bueno, pues puede haber ciertos pacientes que requieran una atención cardiológica urgente. Entonces, sin más, pues lo primero, pues quiero agradecer a todos, ¿no? la disponibilidad para estar aquí. Y si os parece, pues podemos empezar ya a comentar pues de los dos documentos. Podemos empezar con Rafa y con Albert, ¿no? Cómo surgió la idea de llegar a este documento, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones, iniciativas? Cuando queráis. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal a todos? Todos estos documentos empezaron por la demanda de información que tenía la comunidad de cardiólogos, ¿no? Recuerdo cuando comencé la sección que me preguntó Ángel Sequer que cuáles eran mis objetivos, ¿no? Al empezar en la sección y pues no lo tenía tan claro, y los objetivos de la sección son ayudar a la gente. Cuando uno está en la sección es para ayudar a la gente en la medida de lo que sea posible y trabajar para ponerte a sus servicios. Y en este caso, pues cuando empezó toda la epidemia de COVID hubo mucha demanda de información por la gente. Desde cardiología la gente muchas veces no sabía cuáles eran los equipos de protección necesarios, y por eso pues hicimos este primer documento con la sección de electrofisiología y de hemodinámica para cómo debían de protegerse los hemodinamistas y cuáles eran las medidas de protección. Inmediatamente después, el segundo gap de información que la gente demandaba, que hablaba mucho en los foros, en Twitter, en los grupos de WhatsApp, era qué hacer con estos casos. Se debían de demorar los casos selectivos, cuál era el manejo de la primaria, sobre todo el tema del infarto con elevación del ST generó mucha polémica.
Y entonces en ese momento pues empezamos a hablar pues con Albert y con Esteban López de Sá y el resto de gente de la sección de hemodinámica de hacer un documento de consenso pues para dar unas directrices generales, un consenso general que después cada uno pues tiene que individualizar en función de la situación de su centro, ¿no? Si tiene más presión de COVID, más incidencia de infarto, o por el contrario es un centro con menos presión. Pero fundamentalmente estos se hicieron pues para un poquito para orientar a la gente inicialmente, aunque con el paso del tiempo y las semanas esto es tan dinámico, ya hay gente que tiene tanta experiencia, ¿no? Con el COVID, especialmente en Madrid, ¿no? En centros como en La Paz, y pues que ya prácticamente pues todo el mundo lo ha adaptado a su centro, ¿no? Muy bien, Rafa. No sé si, Albert, si quieres añadir algo del Hombre, yo creo que hecho Rafa ha centrado muy bien el tema. Yo quizás añadiría que lo que ha hecho esta pandemia es cambiar absolutamente el ecosistema del hospital, tanto a nivel de la gente, ya no solo por baja, sino por redistribución de equipos y de los roles de los médicos, como el perfil de los pacientes. Y claro, también sabemos que en algunos escenarios la primaria o el escasez, el manejo y los tiempos de la revascularización o la reperfusión dependen mucho de la disponibilidad de sistemas de traslado y de cómo está todo. Y todo esto no tiene nada que ver en Cataluña, en Madrid, yo creo que en toda España, como era hace un mes. Con lo cual es absolutamente, yo creo que fundamental intentar poner un poco de racionalidad y de orden a toda esta nueva situación que esperemos dure lo menos posible. Con lo cual yo quizás añadiría esta tercera razón a la importancia extrema de este documento. Perfecto, Albert. Pues si queréis, daros la enhorabuena porque la verdad es que es un documento que es muy claro, y ahora pasaremos un poco a desgranar. Y pasando a Oriol, ¿no? ¿Cómo se planteó Oriol? Como tuviste, no sé si fue iniciativa de varias personas o tuya, de ver el tema de los retrasos. Bueno, la verdad es que, como sabéis, durante el año pasado hicimos un registro de código infarto, ¿no? y conseguimos durante 3 meses reunir información de prácticamente 5.500 pacientes en toda España. Y eso generó una plataforma muy potente pues de comunicación. La verdad es que todo fue muy bien porque la gente pues colaboró mucho y de forma completamente altruista. Y viendo los comentarios que se generaban en las redes sociales, tal y como la epidemia iba evolucionando en Madrid, sobre todo en el País Vasco al principio, luego en Cataluña, y todo el mundo decía pues que notaban que no había pacientes, que los pacientes habían desaparecido. Entonces, la verdad es que nos pareció, hablándolo con Belén, con Armando, con Raúl, nos pareció que podíamos aprovechar la plataforma que habíamos creado para el registro de código infarto, pues un poco para captar cuál era la realidad del día a día en las distintas comunidades autónomas, ¿no? Y esto es lo que hicimos. Es una encuesta muy sencilla, la habéis respondido muchos de vosotros, y realmente son cuatro datos sobre actividad, 4 datos sobre cómo ha cambiado la asistencia básicamente en el código infarto. Y la verdad es que pues gracias a la colaboración de todos yo creo que hemos tenido datos muy, muy sólidos. Sí que es verdad que probablemente si la encuesta durante la pandemia lo hubiéramos hecho la semana pasada en lugar de hace 2 semanas, probablemente habríamos visto una caída mucho más marcada de la actividad. Estoy bastante seguro, pero bueno, la verdad es que los números están ahí y los podemos comentar si queréis. Perfecto. Pues si queréis pasamos un poco, ya están centrados los documentos al segundo punto y lo podemos lanzar de partida con una pregunta que nos han hecho y paso para Albert, ¿no? Que son un poco las manifestaciones cardíacas del COVID, la elevación de troponina, enlazamos ya con el escasez, pues ¿a qué pacientes debemos de hacerles algún procedimiento? Pacientes hablamos ya diagnosticados de COVID positivos y que tengan pues elevación enzimática. Claro, es que yo pienso que COVID positivo y manifestación cardiovascular es un término envenenado. Por ejemplo, ahora me acaban a título de ejemplo, esta mañana teníamos una paciente mayor en urgencias con una escasez, con troponinas, con electro normal y con ni fiebre ni nada. Entonces nosotros ahora mismo, por un control epidemiológico, porque tenemos una unidad de intermedios con bastantes camas, estamos haciendo frotis para ver si pueden ir. Y esta paciente es positiva. Y esta placa, la placa de la mañana era relativamente normal, ahora tiene infiltrados. Con lo cual es muy difícil y es muy dinámico. Yo supongo que la pregunta va más referida al paciente grave
con infiltrados bilaterales, con neumonía, con hipoxemia, con insuficiencia respiratoria, y que está empezando a pasar que tiene, sin tener dolor torácico, pues puede tener cambios electrocardiográficos y sobre todo daño enzimático, porque forma parte del perfil COVID en muchos centros, y troponinas elevadas. En mi opinión, yo creo que casi todos, o un porcentaje muy alto de estos pacientes, tienen daño miocárdico secundario. Si es verdad que son mayores, que tienen factores de riesgo cardiovascular, y muchos tienen pues cardiopatía isquémica previa y una carga de riesgo notable. Pero lo que también tienen la mayoría es una hipoxemia severa y una infección grave y difícil de tratar. Y a ello se añade lo que significa hacer un cateterismo con la complejidad logística y con el riesgo para profesionales. Entonces yo, sinceramente, tengo que ver algo que me llame mucho la atención. No sé si una disfunción ventricular severa, la presencia de dolor torácico cambia, pero yo creo que lo fundamental en buena parte de los pacientes que nosotros estamos viendo es intentar optimizar desde el punto de vista respiratorio, hemodinámico, soporte de lo que es la enfermedad de base. Y probablemente muchos de estos pacientes tú te puedes ahorrar, al menos en la fase aguda, hacer un abordaje invasivo. Yo pienso, sí que los pacientes son muy diferentes y hay pacientes que debutan con dolor torácico, tropolinas, y en ese escenario es diferente. Pero cuando la neumonía es grave, yo pienso que casi todos son un infarto tipo 2, y muchas veces el cateterismo no solo no es absolutamente imprescindible, sino que puede comportar problemas. Eso es una opinión personal que, pues no sé qué opinaréis vosotros, la verdad. Sí, la verdad es que otra forma de verlo, por ejemplo, nosotros en nuestro hospital es ver cuántas veces nos llaman con idea de solicitar un cateterismo de un paciente que esté en urgencias con elevación enzimática o en la planta, ¿no? Y la verdad es que yo creo que se está siguiendo un poco el planteamiento que comentas tú, porque incluso hablando con los internistas nos dicen esto, que es verdad que hay bastante elevación enzimática, pero que en general lo atribuyen, como tú bien dices, a daño miocárdico por la situación respiratoria, y la verdad es que el planteamiento en este sentido está siendo conservador en mi hospital. De hecho, no recuerdo yo de momento que hayamos hecho ningún estudio invasivo en elevaciones de troponina en pacientes con COVID. No sé, Oriol o Rafa, si queréis añadir algo. Bueno, yo lo veo bastante igual. Quiero decir, muy probablemente, si el paciente tiene una clínica clara de COVID, porque muchas veces el problema es que el paciente viene y no tenemos el diagnóstico, porque la PCR tarda lo que tarda, depende de los centros. Pero yo estoy un poco de acuerdo con lo que comenta Albert. Hay que valorar muy bien el riesgo-beneficio en estos pacientes y sobre todo en la situación en la que nos encontramos. Pues que los medios que tenemos no son los habituales, que hay mucho miedo por parte de las plantillas. Hay médicos que tenemos miedo, hay enfermería que tiene miedo, y eso también hay que saber gestionarlo bien. Y realmente, si el paciente no tenemos muy claro que lo que tiene es un síndrome coronario agudo concomitante, yo creo que podemos ser conservadores. Sí que es cierto que si vemos signos claros de severidad que marquen un mal pronóstico, cambios electrocardiográficos muy claros, elevación de muchos marcadores, dolor torácico, por supuesto, pues bueno, quizá eso me hace ser más proactivo, pero en principio yo creo que debemos tender a ser conservadores, por lo menos mientras dure el pico fuerte de esta primera ola que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que han dicho los dos, ¿no? Una cosa es un síndrome coronario agudo de alto riesgo al uso, que ha tenido un contagio en el medio extrahospitalario, diferenciar eso del daño miocárdico. Luego otra cosa es la visión por ejemplo, de nosotros cuatro, ¿no? Que trabajamos en un medio hospitalario con hemodinámica de guardia y de presencia en la planta de abajo, y otra cosa es la visión que pueden tener otros muchos centros, ¿no? Que tienen que transferir los pacientes a otros centros, ¿no? A distancia, con ambulancias, y entonces todavía es más complejo el diagnóstico, ¿no? Cómo manejar, por ejemplo, un verdadero escasez que además coyunturalmente está infectado por coronavirus, y tienen que transferirlo a otro centro que está a 1 hora, que además no tiene no le quedan camas de cuidados críticos. Entonces la decisión es todavía más compleja que la nuestra, ¿no? Por supuesto. Pues nada, si queréis pasamos porque yo creo que va a ser lo grueso del directo, pasamos al manejo del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST.
y podemos, si quieres, Oriol, que detalles un poco el documento que se ha publicado hoy sobre la bajada de casos que se están haciendo en las salas de hemodinámica. Vale. Vale, ¿veis las diapositivas, supongo? Bueno, decir que este documento es fruto del trabajo pues de mucha gente, en primer lugar, de los que formamos parte del grupo de trabajo de Código Infarto, que yo creo que ha sido un grupo de trabajo muy activo a lo largo de los 2 últimos años, y también pues de los representantes de cada uno de los centros, pues que realmente hay una predisposición a colaborar y a mandar los datos, y además esta vez ha sido todo de forma con mucha premura, ¿no? Y desde aquí pues bueno, quiero agradecer públicamente tanto a mis compañeros del grupo de trabajo como a todos los que habéis participado remitiendo datos. Entonces, como os comentaba, pues esto nació un poco a raíz de ver los comentarios que se veían en las redes sociales sobre la disminución de la actividad, no solo electiva, sino también de la actividad urgente, y de que pues se veían menos códigos, ¿no? Entonces, se nos ocurrió pues comparar la actividad, el número de procedimientos que se hicieron durante la semana del 24 de febrero al 1 de marzo. Durante esta semana pues me entretuve a mirar qué grado de diagnósticos había, y al inicio de la semana había diagnosticados en España 2 casos de COVID, o sea, esto es hace un mes, y al final de esta semana había diagnosticados 36 casos, con lo cual vamos a decir que esta era la semana pre-COVID. Y la segunda semana fue pues la tercera semana del mes de marzo, del 16 al 22, y a finales de esta semana, el día 22, había más de 20.000 casos diagnosticados. O sea, realmente en menos de un mes la progresión ha sido espectacular, ¿no? Entonces, además de recoger información sobre los procedimientos, pues también nos pareció interesante recoger qué cambios había comportado a nivel de la organización del Código Infarto la epidemia de COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que quisimos saber es si se había activado algún tipo de protocolo específico, bien a nivel del centro, bien a nivel de todo el código, de toda la comunidad autónoma. Si se había realizado más trombolisis, bien pues porque en un momento dado no había un transporte disponible, o porque el paciente tenía COVID-19 y se había decidido que se tenía que dar trombolítico, o bien pues si incluso la trombolisis era el tratamiento electivo en los casos que no acudían a un centro de Código Infarto y requerían traslado. Finalmente, la opción de trombolisis en todos los casos, esta no se marcó en ninguna ocasión. Y finalmente también sobre el flujo de los pacientes de angioplastia primaria. O sea, una vez hecha la angioplastia primaria, los pacientes se derivaban a otro centro pues para no saturar las unidades de críticos de los hospitales grandes, o si algunos casos seleccionados que antes se hacían en un centro ahora se hacen en otro, bien privado, bien público, como sea, o bien si algunos casos seleccionados se enviaban directamente toda la actividad a otros centros. Y finalmente también nos pareció interesante tener información sobre el número de afectados dentro de las plantillas médicas de cardiología intervencionista, pues cuántos tenían el diagnóstico, cuántos estaban de baja pues por aislamiento, por contacto cercano, o cuántos habían tenido que ir a hacer atención a pacientes con COVID-19. Entonces, bueno, tengo que decir que de los 81 centros que habían participado en el registro de Código Infarto, pues respondieron con mucha premura 71. Los centros que no contestaron globalmente sobre el volumen de angioplastia primaria que se reportó en el anterior registro de la sección, pues eran menos de un 5% de la actividad. Cabe decir que quizá la comunidad que ha quedado menos representada es Canarias, donde únicamente un centro de 4 ha enviado información, y por eso, si veis, los datos de Canarias a veces son un poco incongruentes. Además, en la primera semana coincidió con los carnavales y hubo 2 días festivos,
con lo cual la actividad de antes del COVID pues no queda muy bien reflejada, con lo cual yo sí que diría que por lo menos los datos de Canarias creo que no son muy representativos de la realidad de lo que ha sido la enfermedad en estas semanas. Pero bueno, sí que detectamos una gran caída en procedimientos diagnósticos, prácticamente casi un 60%, de forma bastante uniforme. Pero cabe decir que en esa semana el grado de afectación era sobre todo en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, en el País Vasco, La Rioja y Cataluña, y probablemente otras comunidades iban un poco por detrás, por lo menos en número de casos diagnosticados por millón de habitantes, que es en el número que yo me fijé a la hora de hacer el análisis. Vemos aquí en estas dos tablas la disminución en el número de procedimientos terapéuticos coronarios. Aquí no se incluyen los infartos con elevación del ST. Y vemos pues bueno, que nuevamente hay una disminución importante, prácticamente del 50%. Vemos nuevamente este número de Canarias, que es un poco discordante, pero que ya os digo que hay que tomar con mucha precaución. Pero bueno, un gran descenso en la actividad. Y si analizamos los procedimientos en el contexto del infarto, pues bueno, aquí sí que llama mucho la atención pues esta disminución de prácticamente del 40%. Tanto los procedimientos diagnósticos como el intervencionismo coronario fuera del código infarto podemos interpretar que son procedimientos de tipo electivo y muchas veces no urgente, y muchos hospitales pues ya desprogramamos absolutamente todos los pacientes ambulatorios, que muchas veces es gran parte de la actividad asistencial que tenemos. Pero en el infarto esto no tenía por qué suceder. Con lo cual, pues bueno, vemos que a nivel global de todo el país pues hay un descenso de hasta del 40%, más marcado en algunas comunidades como pueden ser Extremadura o Castilla-La Mancha, pero en general, pues bueno, País Vasco y Región de Murcia mantienen bastante el tipo, pero en el resto pues ha habido un descenso muy marcado. Si analizamos qué ha pasado con los procedimientos de intervencionismo estructural, pues yo creo que nuevamente es muy interesante, ¿no? Porque realmente vemos una caída de prácticamente el 81%. Entonces esto viene marcado pues porque muchas veces estos procedimientos son electivos, no son procedimientos urgentes. Y pues bueno, deciros que a modo de número global, el número de TAVIs, ¿no? Que quizá es el paciente que nos puede dar un poquito más de miedo diferir, pues porque muchas veces son pacientes que ya llegan en situaciones complejas a la intervención, pues bueno, se disminuyó de 96 a 22. O sea, es realmente una disminución prácticamente del 80%, bastante congruente con lo que vemos con el resto de procedimientos en estructural. Esta es la gráfica, las gráficas por comunidades. Pues bueno, yo creo que son interesantes y se ve que es bastante uniforme el patrón de disminución. Vemos como, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues prácticamente el intervencionismo estructural cayó un 97%. Realmente es un bajón muy importante. Y esta es la gráfica que muestra la disminución a nivel de los distintos tipos de procedimiento que hemos analizado: el intervencionismo en el infarto, diagnósticos y estructurales. Yo creo que hasta aquí es lo que yo puedo aportar. Sí que no quiero desaprovechar la opción, y yo creo que pues muchos de los que habéis participado en este registro seguro que estáis oyendo, ¿no? Y pues, bueno, en nombre mío propio y de mis compañeros del grupo de trabajo, agradeceros a todos el esfuerzo, porque somos conscientes de que no ha sido fácil, de que hemos apretado un poco para tener los datos, pero yo creo que los datos son interesantes y nos dan una visión de lo que está sucediendo, ¿no? Y yo creo que puede ser un poco preocupante, porque si queréis luego analizamos las causas o las posibles causas de esto, y yo creo que da mucho para hablar y para razonar y comentar. Muy bien, Oriol, muchas gracias. Podemos enlazar con una pregunta del doctor Ruiz Nodar, que os leo. No hay ninguna razón para que el escasez haya disminuido un 50%. O los pacientes se quedan en sus casas o son rechazados por los servicios de urgencias, SAMUs, hospitales. Esto es peligrosísimo. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esta actitud? Puede ser un buen punto de partida. ¿Qué razones, por qué está pasando esto? O sea, realmente, Mi impresión es que los pacientes no vienen.
Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido llamar a pacientes de la lista de espera. Mis compañeros que ven pacientes en consulta, los pacientes que no vienen, se hace contacto telefónico y hemos detectado unos cuantos pacientes a los que hemos tenido que citar, pero que no querían venir al hospital, porque claro, el mensaje que se está lanzando desde las autoridades sanitarias es intentar no ir a los hospitales, y ese, por lo menos aquí en Cataluña, ha sido un mensaje claro que se ha lanzado desde el primer día, que hay que pasar la enfermedad en casa, que no hay que sobrecargar la actividad de los hospitales. Yo creo que eso, pues que probablemente ha ido bien para descongestionar los servicios de urgencia, pues probablemente para los pacientes cardiópatas ha ido mal. Yo recuerdo un paciente que hice durante esa semana, que era un código infarto, y venía llorando porque había ido al hospital. Y era un señor ya de una edad y que lo sentía mucho y que sentía mucho haber tenido que venir, pero que se encontraba muy mal, y realmente yo creo que este es un mensaje que ha calado, ¿no? Yo estoy seguro que los pacientes son aproximadamente los mismos. Hombre, hay un tema de la contaminación que es muy difícil saber qué papel juega como desencadenante de síndrome coronario agudo, y probablemente pues eso puede jugar un papel, y seguro que lo ha jugado. Pero también es una pena porque cuando hicimos la encuesta queríamos que fuera algo sencillo y no tenemos información sobre tiempos de evolución de los infartos, no tenemos información sobre grado de insuficiencia cardíaca cuando consultan, no tenemos tampoco información sobre desarrollo de complicaciones mecánicas, pero un poco la impresión que uno capta en las redes sociales, que yo creo que pues es un buen sitio pues donde nos podemos expresar y buscar información, es que los pacientes vienen menos y los que vienen peor, y además hacen más complicaciones mecánicas, ¿no? Yo creo que estoy seguro que hay muchos pacientes que lo pasan en casa. No sé cómo lo veis vosotros, Albert, Rafa o Pablo. Claro, yo creo que hay tres factores, ¿no? El primero es la verdadera incidencia de infarto agudo de miocardio a día de hoy, ¿no? El reposo, ausencia de estrés, ausencia de contaminación, la polución. Entonces yo no sé si a lo mejor la incidencia puede ser ligeramente menor. Luego otro concepto, ¿no? Que es el manejo médico del infarto, ¿no? ¿Qué manejo hace la gente, ¿no? No sé si en alguna ocasión algún paciente pues puede hacer alguna consulta, pues si hay algún algún personal, y entonces se puede infradiagnosticar. Y luego el más importante de todos, que yo creo que representa la gran mayoría, que es efectivamente la falta de búsqueda de atención médica, ¿no? Que es el más importante, como bien ha dicho Oriol. Entonces yo creo que ahí está la clave, y ahora lo que se está haciendo pues intentar hacer una llamada, ¿no? En los medios de comunicación, en las redes sociales y todo eso para que los pacientes pues vuelvan un poco. Nosotros estamos intentando mirar el registro del CatSalut aquí en Cataluña, y es un registro auditado de obligatorio cumplimiento, y sí que parece que efectivamente pues hay una disminución parecida a los datos de Oriol, ¿no? En torno a un 20 y pico %, y sí que quizás se han alargado los tiempos desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico, ¿no? Y en cambio los tiempos de traslado desde el primer contacto médico hasta el centro de hemodinámica no sean tan largos. Entonces yo creo que es un tema multifactorial y que habrá que analizar cuando pase todo esto con cuidado, ¿no? A ver en qué parte hay una menor incidencia y en qué parte no vienen. Porque sí que es verdad que se dice eso como casi como la totalidad de los casos, y yo no sé cuántos pacientes se quedan en casa con un infarto transmural. Eso habrá que verlo a posteriori, ¿no? Hombre, ahí sí que hay datos. Hay un estudio, la verdad es que son pocos pacientes, pero un estudio que se ha publicado la semana pasada sobre la experiencia de Hong Kong durante el mes de enero, ¿no? Ellos vivieron el brote de COVID antes, y lo que sí que veían es que el tiempo que transcurría desde que el paciente empezaba con los síntomas hasta que acudía al centro hospitalario pues prácticamente se había multiplicado por 4, ¿no? Porque eran 7 pacientes, ¿no? Bueno, son 7, 8 pacientes, pero bueno, yo creo que es representativo. O sea, realmente la gente tiene miedo. Y el mensaje que se ha venido dando por los medios de comunicación es intente demorar al máximo la consulta a los centros médicos. Llame a su ambulatorio, pero no vaya a urgencias, a los hospitales. Y
como ya he dicho, que estoy seguro que esto ha ayudado a descongestionar la urgencia, pero probablemente ha hecho que muchos pacientes, y yo intuyo que algo parecido pues habrá pasado con el código ictus, algo parecido habrá pasado con pacientes que tengan tromboembolismo pulmonar, patologías que son graves, que requieren una atención emergente y que la gente es muy sufrida. Y evidentemente cuando uno tiene un infarto con elevación del ST, pues la manifestación clínica es muy variable. Hay pacientes que realmente tienen una sensación de muerte inminente y hay pacientes que, bueno, pues que sí, que les molesta, pero que tampoco no expresan o no manifiestan la enfermedad de una forma tan florida. Y yo creo que muchos de estos probablemente se quedan en casa. Luego otro tema que yo no sé si habéis objetivado, porque yo a raíz cuando nos pidió los datos Oriol, como tuve que de alguna manera pues fijarme en los datos de infartos que habíamos tenido estos 3 primeros meses, lo que me llamó la atención es que, por lo menos en nuestro hospital, el número total de infartos en enero, febrero y marzo, en 3 meses, comparado con los 3 meses del año pasado, es superior. O sea, que las variaciones estacionales o las variaciones mensuales, no sé si lo hablaba esta mañana con Rafa, yo no sé si tenéis esa sensación. Yo tenía una sensación que en enero y febrero de este año que bueno, la guardia hemodinámica había sido horrible, ¿no? Y a raíz de lo de Oriol, sacando los datos, realmente los datos lo demuestran, ¿no? Que este año llevamos más infartos hechos, pero es verdad que hay una reducción en estos 15 días o comparando las semanas del estudio, ¿no? No sé qué pensáis sobre esto, si estáis vosotros en la misma situación o... Sí, realmente en Belviche la cantidad de infartos que han habido con elevación del ST al final de diciembre y durante enero y principio de febrero ha sido dramática. O sea, las guardias que vivíamos nosotros eran muy malas. No sé la percepción de al ver en la unidad coronaria, pero probablemente es la misma. Hemos tenido una incidencia muy alta de infarto de miocardio. Entonces, por eso digo que sin duda hay que hacer una llamada para que los pacientes no se queden en casa. O sea, lógicamente, pues se les tiene que intentar educar en que no consulten por problemas menores, ¿no? En un centro hospitalario, pero sí deben consultar por infarto. Pero luego también hay que valorar, ¿no? Cuál es la incidencia durante esta época comparada con otros años, que sin duda muchos se quedan en casa. Hay que valorar el tema de la polución, hay muchas cosas. Entonces, probablemente yo creo que a lo mejor la reducción real de infartos sea un poco menor de la observada, ¿no? Más que un 40 o 50% de pacientes que acuden, probablemente sean a lo mejor en torno a un 15 o un 20% el número de pacientes que realmente se están quedando en casa, 25, 30, no sabría decirlo, pero no tan alto. Esto es súper interesante. Yo creo que podremos acabar sabiendo más cosas en los próximos meses y desde luego todo el mundo se lo está preguntando. Yo creo que hay un factor que es importante, que es los infartos que nos vienen, y vosotros lo sabéis perfectamente porque estáis ahí en el laboratorio. Muchas veces son gente de 45, 50 que está jugando a fútbol sala, que está en el trabajo y tiene problemas con Y ahora la gente vive muy diferente, está encerrada en su casa. Está encerrada en su casa viendo la televisión, hablando del COVID. Entonces, y además, lo de la contaminación que comentaba Oriol, es más importante de lo que parece. No sé si conoceréis el trabajo de Jordi Bañeras, que analizó con la base de datos del Codinfart en Cataluña la incidencia de infarto por días en función de la calidad del aire, y había una relación muy clara. Y por otro lado, el mismo Jordi Bañeras hace unos días puso, no sé, creo que fue en Twitter, una imagen de la contaminación que había en China a principios de año, comparado con lo habitual. Había con el confinamiento había una caída brutal, una mejora espectacular de la calidad del aire, y esto pues lo hemos visto aquí también en las últimas 2 semanas, ¿no? Con lo cual yo creo que eso, seguramente, el estar en casa, evitar algunas situaciones y lo de la contaminación seguramente algo ha reducido. Desde luego, el miedo escénico al ir al hospital, yo creo que eso está contando muchísimo. Tengo que decir aquí que sí es verdad que hay que decirle a los pacientes que si tienen un dolor en el pecho, pues no se tienen que quedar en casa. Pero lo que no me gustaría que saliera de esta charla es que no es fundamental que los pacientes se queden en casa ahora con el COVID, porque no solo sirve para reducir la incidencia o la saturación de los servicios de urgencias, sirve para reducir los contagios. Y con el problema que tenemos ahora,
que se queden en casa todos los posibles que no tengan nada en el pecho, por favor. Eso es un mensaje que tenemos que seguir dando, ¿no? Si es verdad que si el paciente tiene un infarto, pues tiene que saber que es una enfermedad que tiene un riesgo, pues que puede ser superior al COVID y que por tanto tiene un tratamiento que mejora el pronóstico y probablemente el miedo a consultar es fundamental. Y hay otra cosa que se ha hablado menos, que a mí me da vueltas a la cabeza, que es un paciente con una neumonía bilateral por COVID, que sabemos que evoluciona súper rápido y que te lleva al tubo en cuestión de horas. Eso probablemente un paciente que tiene un infarto, la manifestación clínica del COVID se come al infarto. Quiere decir que puede ser que lo tenga y que vaya al hospital por el COVID, ¿no? Con lo cual es como si la ola de COVID se comiera a la clínica del infarto. Yo creo que todo eso probablemente tenga que ver con los datos que ha presentado Oriol, pero sin duda yo creo que es un análisis interesantísimo para hacer y probablemente aprendamos tanto del infarto como del COVID como del funcionamiento de nuestra sanidad pública. Luego también está el umbral de la activación del botón de angioplastia primaria, ¿no? Fuera de la época del COVID, ¿no? Por ejemplo, había mucha polémica con eso, ¿no? Ahora de un paciente con una muerte súbita recuperada con electropichipichá es codinfart, ¿no? En muchos sitios, en muchas ocasiones, fuera del COVID. Ahora esos no se activan. Una paciente con dolor torácico, pichipichá y un bloque de rama izquierda de nueva aparición suele ser código infarto y ahora no es código infarto. Entonces, entre la reducción de la incidencia, la no activación de estos casos, o por ejemplo, paciente multivaso, un poco anémico, con un poco de hipoxia, también con unos cambios dinámicos, código infarto, esos ahora tampoco se activan. Entonces, probablemente 10 o 20% menos de incidencia, un 10 o 20% menos de diagnóstico del código de infarto por los médicos y luego el 50 o 60% menos que vienen al hospital, pues ahí tenemos la totalidad de los que no estamos haciendo. Que yo entiendo, pues se me escapa algún factor más. Eso lo podremos medir porque podemos medir el número de códigos blancos, ¿no? O sea, que no terminan siendo realmente angioplastia y ahí podemos aprender mucho, seguro. Es una cosa fácilmente medible. Un buen momento para pasar a hablar del síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿no? Las estrategias de reperfusión. Entonces, un poco la pregunta recurrente en Twitter, ¿hay que volver a la fibrinólisis en algún caso para evitar exposición del personal sanitario? ¿Qué hacemos con pacientes que están en hospitales que no tienen hemodinámica en el sitio? ¿Hay que trasladarlos? ¿No hay que trasladarlos? Entonces, si quieres, Rafa, que yo sé que es un tema que tienes muy trillado, ¿no? Pues podemos empezar con la pregunta directa, ¿no? ¿Cabe la fibrinólisis en algún caso? ¿Cómo habéis abordado este tema en el documento? Bueno, esto es un tema que es muy, muy polémico y muy activo, ¿no? Entonces hay gente a la que le dices que todos tienen que ser angioplastia primaria y se ofenden, y gente a la que le dices que hay sitio para la fibrinólisis y se ofenden, ¿no? Y justo hoy al mediodía hemos tenido un diálogo, una discusión muy bonita por un email que ha iniciado Borja Ibáñez y con Raúl Moreno, Fernando Alfonso Fura Román y tal, y hemos estado hablando del tema. Y la verdad es que es un tema muy activo. Nosotros lo que dijimos en el documento es que en el Estado español la angioplastia primaria tiene que ser el tratamiento de reperfusión de elección para la inmensa mayoría de los pacientes. Y estoy convencido de que debe ser así para todos. Entonces hay que diferenciar en los centros con angioplastia primaria. Yo creo que con guardia hemodinámica todos los pacientes con COVID o sin COVID, con un infarto con acción de ST, tienen que bajar a la sala hemodinámica, excepto aquellos con un pronóstico muy dudoso, ¿no? Debido por el COVID, ¿no? Eso ya es un tema aparte que se debería discutir, pero los demás deberían de bajar equipo y siempre en todos los casos con o sin COVID, con equipos de protección individual como si lo tuviera. Y luego el problema está qué pasa cuando se diagnostica fuera del hospital con guardia hemodinámica, ¿no? Entonces nosotros ahí también creemos que tiene que seguir siendo la angioplastia primaria. Luego la fibrinólisis tiene muchos problemas añadidos, ¿no? ¿Qué se hace si lo fibrinolizas? ¿Lo trasladas igualmente como ponen las guías o no lo trasladas? Entonces nosotros creemos que tiene que seguir siendo. Lo único es que no tenemos que perder de vista en que el tratamiento de reperfusión se tiene que aplicar en menos de 120 minutos. Claro, si el sistema de emergencias médicas está sobrepasado porque tiene miles de llamadas y va a tardar 1 hora y pico en ir y 1 hora y pico en volver y el paciente va a tardar 4 horas en aplicarse el tratamiento de reperfusión y se puede aplicar la fibrinólisis en 10 minutos, entonces yo creo que no hay que perder de vista que la fibrinólisis
prehospitalaria en pacientes que se prevé un tiempo de reperfusión alto, es decir, muy buen pronóstico. Entonces esa fue la primera puerta que dejamos abierta para la fibrinólisis. No perder de vista que si el tiempo va a ser superior a 120 minutos y se puede aplicar fibrinólisis, hay que darla. Y luego el segundo es el que más polémica genera, es qué pasa si un paciente está en un centro sin hemodinámica, tiene COVID positivo y no tiene contraindicación para fibrinólisis. Ya se puede discutir si tendría beneficios si tuviera presentación precoz o no, si tuviera riesgo hemorrágico o no, qué pasa con ese paciente. Entonces nosotros ahí dejamos la puerta abierta a la individualización, ¿no? Hay centros, hay guías de estas en China y documentos que dicen que fibrinólisis. El del Imperial College también habla un poquito de fibrinólisis, entonces nosotros lo dejamos ahí abierto a la individualización. Sobre todo en ese caso, pero vamos, ese es el tema más polémico. Yo creo que en un centro con hemodinámica no baja el paciente hemodinámica. Yo a día de hoy, lo que pasa es que como bien ha dicho Albert antes, todo esto cambia por minutos. Podemos decir ahora una cosa y luego la situación que la semana que viene ser dramática o ser mucho mejor y ser casi normal. Entonces, claro, esto que digo yo ahora se aplica a hoy, pero hay que individualizar en cada momento y en cada comunidad autónoma, claro. Yo creo que el primer punto que has tocado es clave y de hecho hay varias preguntas aquí de la audiencia que dicen que tienen la sensación y ponen ejemplos que los servicios de urgencias cuando llaman por teléfono que están colapsados, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que has comentado de estimar el paciente, el médico que tiene que estimar un poco que está con el paciente delante, que estime cuál es la realidad en cuánto tiempo va a estar en la sala hemodinámica, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante y de hecho hay 2 o 3 preguntas que van por ahí de la audiencia que van los tiros por ahí. Y luego la última cosa que me gustaría añadir es que esto lo voy a decir yo que como sabéis yo he estado infectado por coronavirus, pero el paciente con coronavirus no es radioactivo, simplemente tiene el coronavirus. Entonces, con las medidas de protección oportunas para todo el personal y para todo, si tiene un infarto que tiene un pronóstico malísimo y tiene una terapia que le cambia el pronóstico, yo creo que no hay que tener dudas en aplicarle la angioplastia primaria. Por supuesto, se tendrá que hacer de la forma apropiada, con las EPIs oportunas para todo el personal y luego habrá que discutir dónde va el paciente después de la angioplastia y todas las cosas, pero no podemos dejar de administrar este tipo de terapias a pacientes porque tengan coronavirus. En relación a este punto, Rafa, Albert y Oriol, ¿cómo se están tratando los pacientes? Porque el que viene ya diagnosticado hay un protocolo muy concreto, pero ¿cómo estáis? Un paciente, cuando llega a la sala de hemodinámica, ¿a qué paciente se le considera potencial COVID y se cambian las medidas habituales para realizar un cateterismo? Si estáis por defecto... Esto sí que está cambiando día a día en función de los números que vemos y del área en la que viene. Nosotros inicialmente... En Cataluña, hace unos 10 días, tuvimos un foco muy claro y es un foco que además depende, nuestro hospital está relacionado asistencialmente y empezamos a tener la alerta en ese momento en pacientes que procedían de esa zona, porque además tuvimos algún contagio y entonces ahora la explosión de la pandemia es tal que nosotros consideramos a todo paciente como potencial o posible COVID. Y el tema es que como ha habido reestructuración de unidades y pues se le tienen que dedicar unidades de críticos a los pacientes con neumonía bilateral, estamos colocando pacientes post-infarto en unidades que antes eran de intermedios, que tienen más de una cama, que son 3, 4 camas. Y eso a nivel epidemiológico es muy peligroso, porque si tú ubicas pacientes COVID en áreas donde hay otro tipo de pacientes, pues puede haber contagios. Entonces nosotros ahora mismo, a día de hoy, estamos prácticamente haciendo el COVID en casi todos los pacientes y decidir la ubicación posterior. Ya no tanto para el manejo en sala, que el manejo en sala es como si lo tuviera, como ha dicho Rafa, con protección para casi todos, pero sobre todo para el manejo posterior y el traslado. Y un poco en relación con lo que comentabais sobre el traslado, ahora en Cataluña se está intentando organizar todo esto, intentar capear el temporal y en los centros de cefaloplastia primaria se nos ha dado la opción de derivarlo rápido a otro tipo de centros. Eso cambia un poco las cosas, pero nosotros estamos casi, los que nos vamos a quedar, casi todos los miramos antes para decidir la ubicación. No sé si Oriol, Rafa, ¿queréis añadir algo un poco al tema de los pacientes que nos vienen y sí, pues se lo hacen, por lo menos en nuestro centro hacemos un despistaje de las preguntas, ¿no? Que realmente sí, si ha tenido tos, si ha tenido fiebre,
pero vamos, que no se toman por defecto medidas especiales salvo que haya alarma con algunos de estos síntomas. Sí, nosotros hacemos como vosotros, se le pregunta al paciente, se mira si tiene fiebre en todos los casos, se le pone doble mascarilla para evitar pues que si está infectado pues disemine el virus por la sala, y nosotros en principio no hacemos no hacemos un manejo muy distinto de lo que hacemos en los pacientes convencionales, salvo estas tres cosas. Si se confirma que el paciente tiene coronavirus o tenemos sospecha alta, entonces entramos con todo el equipamiento, pero nosotros, por lo menos en nuestro caso, no lo estamos haciendo. Es verdad que tampoco la disponibilidad de material de protección es limitado, y entonces, pues bueno, sí que en algún momento nos planteamos tratar todos los pacientes como si fueran coronavirus, pero luego pues nos pareció que quizá valía más la pena racionalizar los recursos que tenemos, porque al final son los que tenemos y con estos tenemos que trabajar, y en caso de baja sospecha, pues lo único que hacemos es esto: doble mascarilla nosotros, doble mascarilla el paciente, y ser muy cuidadosos, intentar limpiar luego muy bien la sala y poco más. Yo no sé si los centros que tenéis más de una sala, no sé si tenéis una sala coronavirus y una sala no coronavirus, no sé eso. Yo sé que hay algún protocolo europeo que lo contempla, no sé si es vuestro caso. Claro, es que la verdad. Es que efectivamente la limitación está en lo que bien ha dicho Oriol, la limitación de las EPIs que disponemos, ¿no? Entonces ahí está la clave del asunto. Pero en un mundo ideal con suficientes EPIs, ¿cómo hacer una sala de coronavirus y una sin coronavirus, o decir quién es de bajo riesgo en una población en la que se ha dicho que el 15% de la población tiene coronavirus y que el 50% no tiene ningún síntoma y otro 40% tiene síntomas leves? Entonces, ¿quién es el paciente de bajo riesgo de coronavirus? Entonces, claro, hacer una sala de bajo riesgo de coronavirus, que se hace en algunos centros, creo que Fernando Alfonso ha dicho que se hace en la Princesa y tal y todo, es una estrategia que al principio yo creo que tiene muy buena pinta, pero claro, yo cuando me lo planteo, claro, si uno de cada 6 pacientes que viene tiene coronavirus y no lo sé, ¿cuánto tiempo va a durar eso limpio, no? O cuánto tiempo... Entonces es complejo y viene limitado, como lo que ha dicho Oriol, ¿no? Claro, no tienes EPIs, pues efectivamente se tienen que ceñir a su entorno y hacer lo mejor que puedan, pero claro, es que un 15% es mucha gente. Y yo he ido a estudios en Italia donde era casi un 30 o un 40% de la gente que tenía coronavirus. Entonces, lo de un paciente de bajo riesgo de coronavirus a día 2 de abril del 2020, yo creo que es una frase difícil de pronunciar. Muy bien, pues nada, si queréis, se nos va el tiempo, vamos a pasar al siguiente punto, que es el manejo de shock, ¿no? Podemos hablar de dos aspectos, que es cómo tratar las paradas cardíacas, si consideramos como un paciente ya para implementar las medidas de protección como si tuviese el COVID, y luego el tema del manejo del shock, ¿no? Entonces, si queréis, pues yo creo que Albert, que tú eres de las personas que más experiencia tiene en este país con el tratamiento de estos enfermos, a ver un poco cuál es tu visión, cuál ha sido el cambio y cuáles son las protecciones que hay que tomar en ambos pacientes, parada cardíaca o paciente shock cardiogénico. Claro, son situaciones yo creo que distintas, porque la parada cardíaca no tendría por qué estar relacionada epidemiológicamente con tener COVID. Es decir, que si tienes COVID no es porque no tienes más porque te pares. En cambio, en el infarto eso podría ser un poco diferente, tanto porque el perfil de paciente infectado pues suele ser mayor, con más comorbilidad y tiene más riesgo de infarto. Además, algunos pacientes, que no son muchos pero ya van apareciendo, tienen miocarditis con shock cardiogénico por COVID. Eso pues ha habido algunos casos, no muchos, pero han empezado a aparecer hace un poquito. Entonces, ¿cómo tratarlos? Pues probablemente el paro cardíaco no requiera un manejo especialmente diferente. En cuanto a protección y riesgo, en la línea de lo que decía ahora Rafa, pues el 2 de abril, no sé qué porcentaje de la población lo será, pero desde luego ese porcentaje mañana va a ser superior y pasado mañana más, con lo cual
nosotros lo que estamos haciendo es, si da tiempo de hacer frotis, pero si no, pues nos protegemos lo máximo posible, porque sí que es verdad que hay que racionalizar los recursos y hay que intentar pues conservar cosas, pero es que lo que cuesta un contagio o dos y todas las consecuencias económicas de perder personal son mucho peores, con lo cual nosotros pensamos que casi es más racionalizar que ser cautos y protegerse al máximo, y más en unidades de críticos, ¿no? Por lo tanto, el riesgo a día de hoy, al menos en Cataluña, es alto, y el manejo pues es protección máxima para todo el personal, y el manejo pues del shock, del paro, pues es hipotermia según indicación, soporte respiratorio, soporte circulatorio, y lo que sí pues estamos haciendo menos, ya nosotros no lo hacíamos mucho porque tenemos mucho volumen de angioplastia primaria, pero lo que hacemos menos es el umbral de cateterismo emergente, pues desde luego ha aumentado, ¿no? Si no tiene una elevación del ST, pues se estabiliza y se ve cómo va el paciente y se decide en función de su potencialidad neurológica. Respecto al shock, pues bueno, yo siempre digo lo mismo, la asistencia circulatoria está muy bien, pero la única medida que ha mejorado el pronóstico de forma consistente es la revascularización en el infarto, con lo cual siempre, si es un infarto y shock, pues tendrá lo que tendrá, pero el cateterismo en ese escenario yo sí que lo veo, pues como siempre, mandatorio. Y otro tema es pacientes jóvenes que están viniendo en shock cardiogénico, en disfunción severa, y que pues están teniendo COVID. Entonces el soporte circulatorio tampoco estamos haciendo cosas muy diferentes, es decir, pues si están muy graves ponemos un ECMO, y si no están tan graves, pues bueno, pues probablemente si contemporicemos un poquito más, y el control epidemiológico y el soporte farmacológico pues lo hacemos más o menos igual que en el resto de casos. Muy bien, ¿queréis aportar algo a algún participante sobre el manejo del shock? ¿Algún apunte? Pasamos al siguiente punto. Yo del shock, Pablo, no, pero de la parada, hoy justo me contaba, es una anécdota, pero me contaba, igual Albert estaba por ahí, puede decir más. Esta mañana, por lo visto, han hecho una angioplastia de alto riesgo del tronco y ha hecho una parada cardíaca. La ha tenido que reanimar una compañera con la protección de guantes de nitrilo y luego salió COVID positivo. Ostras. Entonces, ¿qué? Bien. Entonces yo creo que durante la epidemia cualquier paciente de alto riesgo, yo creo que las medidas de protección no están de más. Pero claro, siempre que se dispongan. Es lo que he dicho, Albert, ¿cuánto cuesta una baja económicamente, socialmente y personalmente? ¿Cuánto cuesta una infección por coronavirus? Claro, el tema es dónde poner la línea, ¿no? Claro, un paciente, eso lo ponemos en el documento, eso es en el documento. Un paciente que entra inestable a la sala hemodinámica con alto riesgo de ventilación mecánica o inestabilidad hemodinámica, COVID positivo a nivel de... positivo. Sí. Correcto. Muy bien, pues pasamos ya al último punto, que es que, bueno, claro, hemos abandonado los procedimientos selectivos y qué pasa con el intervencionismo estructural, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, esta mañana pues nosotros tuvimos una llamada que fue, bueno, pues un paciente con una insuficiencia mitral que estaba pendiente ya de implante mitral clip y que iba por el 7º ingreso por insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, bueno, que en el documento se aborda más específicamente quizá el tema de la estenosis aórtica. Entonces, bueno, ¿qué pacientes debemos hacer o plantearnos hacer en este escenario? Porque sabemos que los pacientes aórticos, bueno, pues tienen una mortalidad alta en lista de espera. Y bueno, pues en el documento, Rafa, ¿no?, detalláis que nos podemos guiar sobre todo por síntomas, ¿no?, pacientes que tengan disfunción ventricular, síntomas recurrentes. Entonces, ¿cómo veis esto? ¿Cómo encajamos estos pacientes? Y todavía la cosa se complica más si encima pues nos metemos con un procedimiento que requiera anestesia general, ¿no?, como puede ser un MitraClip, ¿no? ¿Cómo estáis manejando? Me imagino que de momento, en principio, seleccionan mucho los pacientes, pero bueno, cuando llega un poco ahí que te presionan porque lleva muchos ingresos, tal, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo veis? Nosotros, ¿no?, el paciente aórtico del mitral, ¿no?, que son un poco, si queréis empezamos por el aórtico. Claro, yo creo que en los dos casos, para todo estructural, sí que ese paciente puede bajar con un frotis hecho, eso sin duda, ¿no? Un paciente, no es una angioplastia primaria, ese paciente puede esperar 10 horas a tener un frotis hecho, ¿no? Y cuando baje al proceso de intubación, si es un MitraClip o requiere transesofágico, o sedación si es TAVI, yo creo que podemos conocer su estatus de COVID y en estos casos yo creo que es obligatorio. Luego, claro, si es COVID negativo,
El problema ya viene para el paciente. Tanto el MitraClip que comentáis como la TAVI son pacientes ultra vulnerables. Entonces ese paciente, claro, lo ingresas y coges. Y luego la otra cosa es si tiene cama de críticos. Ahora en Belviche, nosotros las últimas TAVI las hicimos el día 18 y no sé cuándo volveremos a hacer las siguientes. Entonces, claro, se están alterando algunas días, pero ya, claro, luego el paciente le pones la TAVI y se bloquea, encima hay que ponerle un marcapasos. Sí, que no es solo el procedimiento, está claro. Sí. Entonces, yo para la TAVI, salvo casos con disfunción ventricular severísima o degeneración de bioprótesis en forma de insuficiencia aórtica severa, que esos son los que realmente les va de un día, no sé si haría muchos más. En cuanto al MitraClip, es muy buen caso. Yo no me lo había planteado hasta ahora, pero lo que dices tú, si lleva 7 ingresos, ostras, pues si no puede aguantar, igual el MitraClip sí que se puede hacer MitraClip y darlo de alta de forma más precoz de lo normal, ¿no? Y hacer y controlarlo telemáticamente, ¿no? Telefónicamente, en caso necesario que vuelva. En estos casos, tanto de alta precoz, se dice siempre alta precoz, tanto como los de cirugía cardíaca que se dieron de alta precozmente por el COVID, yo creo que no tenemos que perder de vista la telemedicina. Y una llamada a las 24 o 48 horas, ¿cómo está usted? ¿Necesita algo? Yo creo que puede ser de gran ayuda. No sé qué opináis vosotros. Yo creo que todos los procedimientos selectivos hay que posponerlos, seguro. Y luego la necesidad la marcará el estado clínico del paciente. Es decir, si tienes una estenosis aórtica severa con un área baja función y que está en insuficiencia cardíaca, pues evidentemente este paciente o le solucionas la estenosis aórtica o va a ir mal. Y ahí yo creo que queda poco más. Intentar buscarle una cama donde sea. Claro, eso también depende mucho de la dinámica de cada centro, porque con los datos de esta encuesta, pues había sitios donde me decían, bueno, nosotros hemos parado, pero bueno, tampoco estamos tan mal y tenemos disponibilidad y podemos hacer cosas. Claro, eso yo creo que hay que individualizar mucho. Creo que si hablamos de centros que estén en una zona crítica de incidencia de coronavirus ahora mismo, yo creo que hay que restringir al máximo el intervencionismo estructural. Otra cosa que veremos es qué va a pasar cuando todo esto se solucione, porque claro, vamos a estar, yo creo, en el mejor de los casos vamos a estar casi 2 meses haciendo solo procedimientos urgentes o emergentes. Esto va a generar un pool y va a pasar en toda la medicina, porque va a pasar desde las consultas hasta los traumatólogos que operan prótesis de rodilla, de cadera, va a pasar en todo. Pero yo creo que se nos viene un problema encima que veremos cómo lo lidiamos, pero probablemente no va a ser sencillo, no va a ser fácil. Pero yo sí que creo que ahora, por lo menos en centros de alta incidencia de COVID-19, la patología estructural hay que dejarla solo para aquellos casos que no se puedan manejar de forma médica. Yo completamente de acuerdo con Oriol, ya sé que estamos casi out of time. Simplemente decir que a día de hoy, probablemente en 10 días o 15 tengamos una situación epidemiológica muy diferente y probablemente tengamos algún dato más para optimizar el COVID. Es decir, a lo mejor no hace falta diferir una TAVI 6 meses. A lo mejor se puede hacer dentro de un mes y medio y con unas medidas diferentes. Seguramente la vacuna no, pero tendremos medidas farmacológicas para reducir contagios. Quiero decir que yo creo que ahora me cuesta mucho imaginar qué paciente necesita un procedimiento electivo que no se puede hacer dentro de 16, 17 días. Muy bien, pues os parece para cerrar, si queréis, una frase cada uno de alguna conclusión o algún mensaje para todas las personas que han estado conectadas. Si queréis empezamos por Rafa. Yo nada, igual que otra vez, simplemente dar ánimos a todo el mundo que está ahí trabajando, muchas veces con medidas de protección insuficiente, ánimos a todos los que se han infectado y respecto a los procedimientos, sentido común e individualizar. Muy bien, Oriol. Bueno, mi mensaje iría en la misma línea. Sobre todo, muchos ánimos a todos, que yo creo que ya llevamos unas cuantas semanas de batalla y los ánimos empiezan a estar un poco bajos. Y nada, estoy seguro que en pocas semanas veremos un cambio y probablemente pues poco a poco todo irá volviendo más a la normalidad, esperemos. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos.
Me gusta que hablemos de futuro, que ya habló Albert antes también. Venga, Albert, para cerrar un poco el directo. Yo remarcar, que a día de hoy, si uno no tiene un infarto, que se quede en casa, por favor, que eso nos está ayudando a los médicos que estamos allí. 2, que esto va a pasar y va a pasar probablemente más pronto que tarde, y hasta que eso no ocurra, por desgracia, tenemos que hacer algunas cosas que no hacemos habitualmente. No hay que olvidar que hacemos cosas que salvan vidas y que pues esas cosas las tenemos que seguir haciendo lo mejor posible, y que probablemente yo creo que en 3 o 4 semanas no será lo normal, pero estaremos mucho mejor. Fuerza para todos. Muy bien, muchas gracias a los 3, Rafa, Oriol y Albert. Y sin más, pues cerramos el directo.